amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 10 de agosto del año 2022. En este miércoles quiero desearle que tenga un feliz cumpleaños a mi hija Rosemary, que en el día de hoy está de cumpleaños. Un poquito más tarde le vamos a poner la foto. Ya estuvimos compartiendo, almorzando juntos y justamente vengo de allá. La verdad es que la satisfacción de ser padre es algo que es inenarrable. Única y exclusivamente se puede saber lo que es un padre el que tiene hijos, porque el que no tiene realmente no sabe la emoción que eso significa. Señores, miren, ya a partir del 16 de agosto comienza una nueva legislatura y a raíz de eso hay algunos partidos que han estado haciendo una serie de movimientos a lo interno. El PRM en el día de mañana estará reuniéndose para decidir cuál va a ser el presidente de la Cámara Alta, porque se ha estado bailoteando y sé que la mayoría del consenso apoyaría en que continúe Eduardo Estrella siendo el presidente del Senado del PRM. Pero ¿qué sucede? Que hay varios senadores del Partido Revolucionario Moderno que tienen aspiraciones a la misma posición. Ya Farideh Raful dijo que no deseas continuar como vocera. Eso ella lo había dicho desde hace cierto tiempo, hace casi unos 3 meses atrás. Y la verdad es que yo pienso que con esto Farideh lo hace bien. ¿Por qué? Bueno, porque ser el vocero del partido oficialista realmente, no crean ustedes que se trata de algo muy fácil. Entonces, incluso mucha gente ha entrado en cuestionamiento, y yo diría que hasta ilógico, porque yo veo miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo que critican a Farideh diciendo, bueno, pero que ella cuando estaba en la oposición criticaba muchas cosas y que ahora la ven callada. Pero señores, eso es una barrabasada. Hoy, ¿cómo usted le va a pedir a alguien que se convierta en la antítesis de su partido y que de repente comience a atacar su gobierno y al partido que le dio la posición? Eso es de loco. Eso no es de persona que tenga razonamiento. Porque ¿cuál es el papel de la oposición? Ataque usted. Ella antes era la que atacaba, que estaba en la oposición, y ahora el que está es usted. Ataque. Porque cuando usted estaba en la posición que está ella, no decía nada de su partido. Entonces los PLDistas, como tienen poca calidad moral por los actos de corrupción que le han puesto un zipper en la boca, quieren que el trabajo de ellos se lo haga otro. Y yo veo que dentro del PRM hay personas que se han convertido en verdaderos opositores de su partido, pero que también han estado en otros lugares y también han sido siendo opositores, porque hay gente que le gusta el papel de ser opositor, aun cuando está en el gobierno. Buscan la manera de tener siempre las contradicciones para seguir siendo disidentes, porque de hecho hay personas así. Ya le dije que a partir del día de mañana entonces se va a decidir dentro del PRM, después de una reunión, quién será el presidente
del Senado, quien asumirá la vocería dentro del Senado, que pienso que en este punto de inflexión, el hecho de Faride manifestar que no tiene el deseo de continuar como vocera, no es que ha renunciado como mucha gente falsamente ha dicho. Ella no ha renunciado. Lo que dice es que no tiene el deseo de continuar como vocera. Pero ella sigue siendo la vocera del partido hasta tanto se escoja otra persona. Yo entiendo que eso pudiera ayudar a armonizar para que ese trueque, esa caja de bola que está dando vuelta ahí, como que pueda verdaderamente encajar y esa posición de vocero pudiera ser hasta cierto punto un caramelo para contener esos impulsos de agua que de manera subterránea hay dentro del partido. Ya el PLD escogió, la Fuerza del Pueblo, escogió sus candidatos, tanto en el Senado, que lo será Dionis Sánchez, como Omar Fernández, que será el vocero, en la Cámara de Diputados. Y déjeme yo decirle algo con relación a Omar Fernández. Es un joven techado de virtudes. Vamos a ser claros, ¿eh? Tiene mucha virtud, un muchacho completamente inteligente, con un buen desenvolvimiento y unas relaciones humanas que lo hacen ser digno de su padre. ¿Por qué yo le digo que lo hacen ser digno de su padre? Porque al margen de la diferencia que en términos políticos usted pueda tener con el doctor Leonel Fernández, sabe que es un caballero. Y fíjense que yo he sido un ferviente crítico de la política aplicada por él como gobernante, que entendí y siempre he entendido que no se condujo de la manera correcta, sobre todo, que de eso hablaremos un poquito más tarde. Todos sabemos que una de las razones que lo impulsó o que motivó a que él saliera del poder es el hecho de haber negado el 4% de la educación. Pero ese no es el tema. El tema es el vocerato en la Cámara de Diputados. Yo le digo que Omar Fernández cuenta con todas esas virtudes. Un muchacho inteligente, es humilde, porque a pesar de ser hijo de Leonel Fernández, yo me he topado con él en muchas ocasiones en cartelera de boxeo, porque él es un amante del boxeo. Y él está en esos lugares como una persona más. Cuando le digo que está como una persona más, uno dice, bueno, este es el hijo de Leonel Fernández, pero no es que a su alrededor hay como un bloqueo de que se le torna inaccesible a cualquier persona pasar porque se forma un cuello de botella, porque tiene una seguridad que lo está sobreprotegiendo. No, nada de eso. Nada de eso. Ahora bien, independientemente de la inteligencia, hay un factor importante que lo ayuda y es que es el hijo de Leonel Fernández. Dentro de los diputados de la Fuerza del Pueblo, hay personas que probablemente sean más idóneos que él para asumir el vocerato de esa Cámara Baja. Pero inmediatamente el hijo del líder, al margen de los atributos,
dice que le interesa esa posición, ya ahí se le torna cuesta arriba a cualquiera nadar en contra de la corriente. ¿Por qué? Bueno, a él mismo, a pesar de la humildad que yo he dicho que le adorna, en una ocasión se le zafó una expresión que yo diría que es un gazapo, que quiso ubicarse en el lugar de Jesucristo, porque dijo que para llegar al Padre había que tratar con el Hijo, y Él es el Hijo. ¿Me entiendes? O sea, como que esas situaciones se dan. Lo mismo yo siempre he dicho con relación a Margarita Cedeño, que es una persona potable, que en sus atribuciones como como primera dama se manejó, pero que en términos políticos, para la proyección que ella ha tenido, lo que más la ha ayudado ha sido ser la esposa de Leonel Fernández. Y esa es la verdad. Omar, del cual hablo de sus atributos, imagínense que tanto ella como él fueran hijos y esposa de cualquier otra persona que no fuera el líder del partido. ¿Ustedes creen que, que en base a trabajo y planteamiento ético y lógico que pueda hacer Margarita desde la base del PLD hubiese llegado de una manera tan rápida a esa posición cismera de ser bailoteada hoy como una candidata presidencial sin haber sido esposa de Leonel Fernández? No lo creo. Porque al margen de la sagacidad que como política tiene ella, creo que dentro del PLD usted puede sacar al menos 200 o 300 mujeres con una página de servicio mejor que la de ella. Oigan bien, 200 o 300 mujeres. Pero eso le da un approach, haber sido la esposa de Leonel Fernández. Es muy probable que dentro del PLD, y a pesar de la juventud que tiene Omar, el buen desenvolvimiento que no se le ha regateado nunca, si no hubiese sido el hijo de Leonel Fernández, tampoco hubiera sido probablemente el vocero de los diputados. Es más, yo dudo que hubiese llegado a alcanzar la curul, porque eso es un hándicap especial y es bueno que algunos políticos esa parte la puedan entender. Dentro de la fuerza del pueblo, Omar Fernández tiene un horizonte bastante grande. ¿Por qué? Porque es inteligente, pero más que su inteligencia, es el líder del partido. Vamos a hacer una pausa. Es hijo del líder del partido. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Miren, son muchas las informaciones que nosotros tenemos en el día de hoy. Hay
inclusive un avispero, lo que se ha formado con relación al Fulcar, que estuvo por el PECA, pero antes que nada, yo quiero ponerle la imagen de mi hija Rosemary Carmona. Mírenla ahí. Ese es mi bebé, que en el día de hoy está de cumpleaños. Nosotros estuvimos compartiendo juntos un almuerzo en el día de hoy. Yo quiero que me le canten cumpleaños feliz. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida. Noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo Pues bien, señores, ustedes vieron, yo realmente me siento orgulloso de mi hija. Por el momento ella es mi secretaria y es la persona que día tras día me acompaña a los tribunales porque ella está estudiando Derecho y en materia laboral los estudiantes pueden postular y yo le voy enseñando cada uno de las pocas cosas, de los pocos truquitos que me sé, para que ella sea quien se quede en poco tiempo ya a cargo de la oficina, porque hay que abrirle paso a los jóvenes y yo entonces dedicarme a escribir y a leer. Le estoy soltando a ella las riendas para eso. Bueno, señores, el presidente de la República ha estado tiene medidas puntuales para la reforma constitucional, algo que ha sido una preocupación para él desde que estaba en campaña. Se propuso que cuando fuera presidente iba a ser del cuerpo policial un ente distinto a lo que tradicionalmente hemos venido heredando de todos los gobiernos. Vamos a escuchar al presidente. Adelante, señor director. Puedo asegurar que este gobierno no va a aceptar una paz mafiosa. A lo largo de estos 2 años, el jefe de Estado ha declarado la guerra a la delincuencia y el crimen organizado, ejecutando una serie de medidas que incluyen el patrullaje mixto por aire, mar y tierra en todo el país. Llevar la tranquilidad a todos los sectores de nuestro país, a nuestros barrios, a nuestros campos, y lo vamos a hacer cueste lo que cueste. De acuerdo a cifras oficiales, en las primeras semanas de los operativos híbridos entre policías y militares, los hechos delictivos disminuyeron en más de un 25%. Está correcto el patrullaje. Se necesitaba, la población lo sugería. Con estos patrullajes fueron intervenidos inicialmente los sectores donde se registraba mayor incidencia de inseguridad ciudadana, tales como La Ciénaga, Los Guandules,
Capotillo, Ensanche Luperón, barrios de la zona de Herrera, el municipio de Los Alcarrizos, entre otros. Mire, eso es uno de los aspectos más importantes para el país, la reforma policial. Señores, miren, yo recibí la información de que en el municipio de Santo Domingo Este, en el día de hoy, un cabo de la policía le dio un balazo en la cabeza a un recogedor de botella porque supuestamente le rayó un vehículo en el que él andaba. Yo espero que con una reforma policial y con la formación educativa que se le está dando a los agentes, que ya todas estas cosas empiecen a desaparecer. Son muchos años los que tenemos luchando con una policía que ha hecho todo lo que le ha dado la gana durante su vida entera, una policía que está llamada a mantener el orden, contrarrestar el delito. Sin embargo, muchos de ellos se han convertido ellos en delincuentes. Y ustedes ven que aquí ha habido historias muy tristes de ese departamento de recuperación de vehículos, donde los policías recuperan los vehículos, entonces se los cogen ellos. Y hay que cambiar. Son muchos los esquemas que tradicionalmente hemos tenido que hay que romper para tener una policía moderna. Señores, y cambiando de tema, el ex ministro de Educación, Roberto Furcal, llegó al PECA para que se realice una investigación y sobre todo también estuvo por la Cámara de Cuentas para que se audite lo que fue la gestión que él realizó. La verdad es que esta parte como que realmente ya estos escándalos no me ha estado agradando. Yo preferiría, y ojalá que alguien pueda hablar con el ministro Furcal, si no sé si ahora después que no es ministro, quizá tome los teléfonos, entonces yo mismo me atrevería a llamarlo y solicitarle que por lo menos trate de evitar esos ruidos que hay a su alrededor, porque la verdad es que ya esta parte está luciendo fea. Realmente uno esperaba que con toda, después de haber recuperado un año escolar como el que entendíamos que se iba a perder, entonces Furcal se iba a encaminar quizá a obtener unos mayores logros o por lo menos llenar las expectativas que la población esperaba, pero realmente no resultó así. Porque hay un refrán que dice, si tú quieres saber quién es Jandito, dale un carguito. Entonces, ese Roberto Furcal amable, esa persona afable con los compañeros, que escuchaba, que compartía, que realizaba una serie de encuentros como timoniel de la campaña política, como que inmediatamente llegó al cargo, como que se transformó. Y así hay varios ministros que tiene este gobierno, que tienen los humos bastante alto en la cabeza. Y el presidente, un hombre tan humilde. Entonces estos ministros con toda esta altanería, si ustedes le preguntan hoy a la población con relación a la popularidad que pudiera tener el ministro de Educación, Roberto Furcal, yo le diría que el 90% de las personas se alegra o dice que está de acuerdo con que lo hayan destituido. Déjenme decirle que yo estoy dentro del 10% que no se alegra y de lo que no habla mal de él. Dentro de ese 10% estoy yo, pero la población no lo percibe. Y es lamentable que una persona con un papel tan preponderante como el que él estuvo en la campaña política, entonces a esta altura de juego continúe. Ya el presidente te destituyó, Furcal, entonces vamos a aceptar esa parte con humildad. Por otra parte, señor, el ministro de Economía destaca
el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente de la República para evitar la salsa de los artículos de primera necesidad. Pero déjenme decirle que no obstante a eso, señores, miren, el precio de la canasta familiar ha aumentado vertiginosamente. Vamos a escuchar al ministro de Economía. Del mes anterior. El ministro de Economía dijo en ese sentido que al cierre del mes de junio, el gobierno ha destinado 35.000 millones de pesos en subsidios como parte de las medidas para hacer frente a los efectos de la crisis en el país. Y probablemente ya a julio estaríamos hablando de 40.000 millones de pesos para contener el aumento de precios de los combustibles y de algunos commodities básicos, alimentos básicos como grasas comestibles, maíz, que es un insumo fundamental para la industria avícola. Entonces el gobierno está haciendo un esfuerzo fiscal enorme para contener el alza de precios. Pabeliza Contreras se refirió al aumento del costo de la canasta familiar en los últimos 7 meses, una situación que afecta directamente a las familias dominicanas. A que eventualmente en pocos meses vamos a ver una tasa de crecimiento de los precios menor y ya bajando probablemente hacia finales de año o inicios del año que viene a una tasa de inflación normal. Claro, dependerá también de qué pase en los mercados internacionales, pero aparentemente las noticias son alentadoras. Ante la actual situación, economistas coinciden en que es necesario mantener los subsidios y realizar un aumento gradual de los sueldos de los empleados. En primer lugar, hay que tratar de establecer un incremento general. Miren, lo que dice Pavel Isa es una realidad. El presidente Luis Abinader hace ingentes esfuerzos para evitar el alza de los artículos de primera necesidad. Ustedes han visto cómo el gobierno ha ampliado la cobertura de esas ayudas sociales, todo el dinero que invierte en la población, pero al margen de todo eso, ciertamente hay un alza en los artículos de primera necesidad. Y yo entiendo que lo primero que deberían de hacer es estos organismos de fiscalización y sobre todo aquello que tienen que ver con el control de los precios, es pedirle al presidente de la República que congele los precios de los artículos de primera necesidad, que a los comerciantes agiotistas se le impongan multas y sanciones bastante severas, que se dinamice el INESPRE y hacer un aumento salarial. Porque al margen de los aumentos hechos por el gobierno, el salario mínimo anda alrededor de los 22.000 pesos. Pero la canasta del primer quintil de la persona más pobre anda por los 24.000. Es decir, que una persona que trabaje y reciba un salario sin tener que pagar casa, sin tener que pagar luz, sin tener que pagar transporte, ni ninguno de los servicios, dedica su salario completo en alimentos, no le alcanza. Pero desafortunadamente, cuando una gente recibe su salario, tiene que hacer todas esas cosas que yo le digo. Hoy una persona que gane 22.000 pesos mensuales, ¿cuánto ustedes estiman que puede pagar de casa? Una familia de 3 personas, entre ellos niños que tienen que ir a la escuela, una persona que tiene que pagar transporte, comprar gas, agua para tomar, porque en nuestro país los gobiernos que hemos tenido no nos pueden garantizar ni siquiera el agua potable. Ni siquiera el agua potable. Y yo quisiera saber si se trata de una involución o es que cuando yo estaba niño
el agua era potable y hemos retrocedido, porque todo el mundo antes tomaba agua de la que venía de la llave. Ese era el agua que se tomaba, con excepción de los recién nacidos, que siempre habían 2 o 3 compañías de agua que se hacían populares, que le vendían esos botellones para los niños recién nacidos. Pero de que un niño ya empezaba a practicar comiendo algunos alimentos, inmediatamente le cambiaban el agua. Entonces, es lo que yo básicamente me gustaría que haga el presidente Luis Abinader, que está haciendo un gobierno ejemplar. Son muchas las obras que ha iniciado, son muchos los proyectos ambiciosos que tiene, entonces hay una disgregación muy grande y yo quisiera pedirle que ojalá pudiera concentrarse, aún sea en su segundo periodo de gobierno, si logra ganar nuevamente la presidencia, que se olvide de todo y que escoja un solo de los problemas principales, pero que deje resuelto un solo. Oigan, yo no le pido mucho, que deje resuelto un solo de los problemas básicos, porque si cada gobierno se dedica a resolver un problema básico, pudiera ser que en los próximos 20 o 25 años, entonces ya la República Dominicana pueda tener una estabilidad como país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, dentro de las noticias internacionales, Donald Trump mantiene una polémica diciendo que la Fiscalía pudiera poner prueba en su residencia, la cual fue allanada. Ese es un tema bastante complejo. En los Estados Unidos no hay ese tipo de tradición. Entonces, ustedes saben que Trump tiene las posibilidades de ir a la presidencia, de ir como candidato a la presidencia de la República, y de hecho tiene amplias posibilidades frente a un Biden que se ha encontrado en una situación de cuestionable popularidad, y sobre todo tomando en consideración el conflicto de Rusia y de Ucrania, que ha permitido que haya una inflación bastante grande. Incluso el precio de los alquileres se han elevado bastante en los Estados Unidos y dicen que están a la altura de sus rascacielos, por poner un ejemplo. Entonces, esas son sociedades que tienen hasta cierto punto mucha sensibilidad, porque allá no están impuestos a lidiar con crisis tan fuerte, y realmente los precios de los inmuebles y de los artículos de primera necesidad, no crean ustedes que suben así antojadizamente. Ha habido mucho incremento en los precios de los combustibles, que gracias a Dios hay la esperanza de que puedan continuar bajando. Por otra parte, ya yéndonos hasta Venezuela, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tenido como cierto repunte de popularidad. Déjenme decirle que este conflicto suscitado entre Rusia y Ucrania ha permitido que Venezuela, que es un país petrolero y que, dicho sea de paso, estaba semi bloqueada, ahora ha tenido un resurgir, porque su petróleo ha tenido cierto repunte, porque esa demanda la necesita el mercado mundial, sobre todo
con el incremento del precio de los combustibles, China le ha estado comprando y ha mejorado Maduro. Allá tiene una situación porque hay una oposición que no logra ponerse de acuerdo y la verdad es que Maduro pudiera ganar las elecciones sin ningún tipo de problema en Venezuela en este momento. Porque es que esa oposición venezolana es mala. Y ahora con la victoria de Gustavo Petro, allá en Colombia, ha habido entre Petros y Maduro un cierto concilio y la verdad es que Petro inmediatamente asumió el poder. Ustedes saben que Petros es de la izquierda. Maduro también se perfila por esos lados, entonces ha dicho que va a mantener las relaciones sólidas con Venezuela, que de hecho va a ser una apertura de la frontera y Maduro también le dio instrucciones a Vladimir Padrino López, que es el jefe de los militares fronterizos de Colombia, para que tenga una apertura con relación a la frontera frente a Colombia y que esos lazos amistosos se puedan renovar como en años anteriores. Y la verdad es que eso está ayudando mucho a Nicolás Maduro. Por otra parte, señores, miren, nosotros seguimos teniendo ciertos niveles de problemas, de conflicto, con lo que son las pandillas que están operando en Haití. Hasta hace poco ustedes escuchaban el nombre de 2 o 3 pandillas, pero ahora resulta, señores, que ha habido un incremento bastante grande de las pandillas y la situación se está tornando cada vez un tanto intolerable y la República Dominicana, como un país cercano, ha elevado su grito al cielo, le ha implorado a la comunidad internacional que tome medidas, que nos ayude con Haití, pero realmente nadie quiere entrar el pico en esa nación. Haití no tiene oro, Haití no tiene petróleo, Haití no tiene helio, no tiene nada. Entonces, señores, el que entra ahí lo único que encuentra es conflicto. Y la República Dominicana en este momento, a nivel internacional, pudiéramos decir que nosotros como país somos la joya de América Latina. Al margen de que ustedes ven que aquí hay en ocasiones contradicciones entre los partidos políticos, usted ve que viven atacando y diciendo no, que nosotros estamos mal, que nosotros tenemos esto. Señores, miren, la República Dominicana se ha convertido en la envidia de muchos países. ¿Por qué? Porque hay una clase política que es un ejemplo. Nosotros vimos cómo el presidente Luis Abinader en una ocasión convocó a los partidos de la oposición y nosotros vimos cómo concurrió el PLD, la Fuerza del Pueblo y los otros, el Partido Reformista y los otros partidos, y dieron ideas, dieron apoyo al gobierno. Entonces yo le voy a decir, ¿en qué parte del mundo usted va a encontrar una clase política con la estabilidad que tiene la República Dominicana? Mire, aquí hubo elecciones, hubo cambio de mando y ustedes pudieron ver cómo el presidente Danilo Medina de una manera democrática admitió su derrota, cómo entregó el poder y cómo están discurriendo las cosas. La economía dominicana cada día crece más, el país ha sido condecorado por el desarrollo turístico que en los últimos tiempos ha experimentado. Tenemos una de las economías más sólidas con un crecimiento sostenido, pero tenemos un talón de Aquiles.
y el vecino país de Haití, que es el más pobre del hemisferio y que tiene una población que por razones muy naturales, yo la entiendo, tiene que salir huyendo de su territorio para no morirse de hambre. Y nosotros somos un país donde apenas se cruza un río, como decía el escritor Freddy Prestor Castillo, de que el masacre se pasa a pie. Nosotros tenemos que apoyar al gobierno a capa y espada para que continúe con la construcción de ese muro, que si bien es cierto no va a ser la panacea, pero pudiera ser la contención para tener una mayor vigilancia y por lo menos permitir que no haya ese trasiego armamentista y de droga a través de nuestra frontera. Nosotros tenemos un país vecino que constituye una amenaza y que cada día se está armando mejor. Búsquenlo para que ustedes vean hasta dónde hemos llegado nosotros. Búsquenme unas imágenes de un señor que vive. Vamos a presentar la imagen. No, Peguero, pero no es que yo creo que ahí vive un haitiano ahí en la torre, en el reloj de la 27. No, esto es el colmo. Mira. Ahí vive un haitiano en la torre de la 27. Miren, ustedes saben lo que es el reloj del Boulevard en la 27. Ahí vive un nacional haitiano. Entonces, brevemente tenemos ahí unas imágenes donde una persona también está pidiendo cierto respeto para los indocumentados haitianos que están en el país. Brevemente, señor director, que el tiempo... Por lo que nosotros estamos solicitando a nuevo director a que revise el protocolo de abordaje del tema migratorio, fundamentalmente cuando van a deportar a la persona. Porque nosotros sabemos y reconocemos el derecho que tiene el Estado, la Dirección General de Migración, de deportar. Pero que esa deportación se haga respetando el debido proceso, respetando la dignidad de esa persona. Por otro lado. Miren, esos grupos haitianos, ellos tienen el legítimo, el derecho de ellos, de pedir protección para con sus connacionales. Pero lo que yo quiero es que él cruce a aquel lado de la frontera y le diga barbecue y los 400 mahuosos que los respeten a ellos allá, porque vienen corriendo hacia acá, porque tienen un país que resulta insostenible y nosotros no podemos cruzar allá porque nos toman presos. ¿Y por qué él no pide protección para los dominicanos que cruzan allá de manera ilegal? Ese señor ha salido a buscar a algunos de nuestros nacionales cuando son apresados allá en Haití y le formulan altos cargos. No, eso no. Ellos que son como 2 millones aquí ilegal, a ellos sí hay que respetarles todos los derechos, pueden entrar aquí como le dé su gana. Pero señores, la verdad es que hay que tener paciencia, Gracias a Dios que el tiempo hoy terminó, para yo no seguir diciendo algunas cosas que quisiera decir, que a lo mejor no sean agradables. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.